Hola, hola, hola mundo, bienvenidos otra vez a este canal de Ángel 70 Java y a este curso que se llama Java para principiantes. Gracias a todos los que pasaron del video anterior a este video con sonido. En unas cuantas diapositivas vamos a explicar algunas de las características principales del lenguaje Java y también de lo que es la programación orientada a objetos y alguna información más que nos va a ayudar para empezar a hacer nuestro primer programa en Java. Primero, siempre que vemos un lenguaje de programación, pues nos quedamos con cara de what, con cara de qué pasó, qué es esto no lo sé, no lo comprendo. Son cosas a veces un poquito complejas, pero solamente son así de complejas cuando son desconocidas. Conforme las vayamos conociendo y nos vayamos familiarizando con ellas, veremos que todo se hace más sencillo y más claro. Empezando por comentar que pues Java nació en 1991 en un proyecto llamado Oak, ¿sí? O sea, un proyecto llamado Roble. Estaba dirigido sobre todo este lenguaje de programación a dispositivos de consumo como televisiones y videograbadoras. Se dice que ese proyecto no tuvo el éxito que se esperaba y de ahí se empezó a dar cuenta las personas desarrolladoras de este lenguaje de programación llamado Oak. Lo empezaron a utilizar para la World Wide Web, que en ese entonces, o sea, para la WWW o para el Internet, en pocas palabras, que en ese momento empezó a tener su mayor auge, y empezaron a utilizarlo para el desarrollo de componentes multimedia, como lo son los applets. Eso fue lo que de los principales usos que tuvo al inicio. ¿Qué más? El lenguaje Java es un lenguaje muy poderoso, un lenguaje muy robusto. Utilizado por millones de programadores en la actualidad y en millones de dispositivos electrónicos, no solamente en computadoras, sino también en televisiones, en videocaseteras, en Blu-rays, en una gran cantidad de dispositivos. Por eso es uno de los lenguajes más usados. Dice aquí que el lenguaje Java se utilizó primero ¿para qué? Primero para hacer un lenguaje orientado a objetos. Eso lo vamos a ver ahorita porque este curso va precisamente a aprender Java aplicando esta filosofía de programación que es la PO, la famosa PO o programación orientada a objetos. Se dice aquí también que el lenguaje Java es, aparte de la característica de ser orientado a objetos, es distribuido, ¿sí? Es un lenguaje distribuido porque da cabida a tecnologías de redes distribuidas, tales como la RMI, que es la Remote Method Invocation. Tenemos la Corva también y tenemos la famosa URL. La capacidad dinámica, en este caso, de carga que puede tener Java de clases, o sea, permite descargar fragmentos de código a través de internet y ejecutarlas en un equipo informático de tipo PC. Es una de las características de Java, que es distribuido. Otra característica es que es un lenguaje simple. Dice aquí, ¿por qué? Porque sus diseñadores suprimieron el uso de las construcciones de programación más complejas o difíciles como pueden ser el manejar directamente lo que son los punteros de memoria a las direcciones de memoria, que es una función muy compleja y en ocasiones mal utilizada por lenguajes de programación como C y C++, que en ningún momento se les está criticando, simplemente es una diferencia. En Java no podemos utilizar nosotros lo que son las direcciones, los punteros directamente a las direcciones de memoria. Sé que es lo que permite, solamente va a permitir manejar objetos referenciados a objetos. Ese es uno de los que hace que Java sea un lenguaje simple. Otro aspecto que también hace que Java sea simple es que los tipos de datos booleanos solo pueden tener los valores de true y false, nada más. Otros lenguajes le puedes poner true o false, o también le puedes poner 1 o 0. En este caso no, en este caso Java nada más puede utilizar lo que es el true o el false. También una de las características de Java es que es multihilo. Multihilo quiere decir que se pueden ejecutar diferentes tareas a la vez, ¿sí? Por ejemplo, se puede estar consultando una base de datos, estar reproduciendo en la pantalla una interfaz del usuario. Gracias a esta característica de ejecución multihilo, los programas de Java pueden hacer un uso muy eficiente de los recursos del sistema. Otra característica de Java es que es un lenguaje seguro. ¿Sí? Son seguros, ¿por qué? Porque se van todos los lenguajes o todos los programas más bien que se ejecutan
con este entorno tecnológico tienen diferentes medidas de seguridad. Una de ellas, por ejemplo, podría ser el prohibir la manipulación de la memoria mediante el uso de punteros, como ya lo comenté hace ratito. También que los applets o los programas distribuidos puedan hacer uso de lectura y escritura en el disco duro de un equipo. También se puede verificar que los programas Java contengan un código válido, y también se puede facilitar el uso de firmas digitales. Dice aquí nuestro querido manual de Sun Microsystems que una empresa o una persona puede firmar el código de Java de forma que quien reciba el código pueda verificar la legitimidad del mismo. Otra de las características de Java es que es independiente de la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general en algunos lenguajes, si estamos utilizando por ejemplo una plataforma Solaris, en un sistema operativo Solaris o Linux o Windows, tenemos que utilizar un compilador para cada una de esas plataformas, y así nos genera lo que es el código binario o el código objeto de nuestro programa. Y posteriormente ese código objeto pues se tiene que vincular con precisamente las bibliotecas de proyectos de cada uno de los sistemas operativos que se requiera. En el caso de Java se puede utilizar el mismo código, la misma compilación hecha en alguna plataforma, por ejemplo hecha en Windows, se puede utilizar en otro sistema operativo como por ejemplo Linux. Y aquí nos dice también que a veces es muy poco el cambio que se le tiene que hacer al código para que pueda ser utilizado en otras plataformas. El lenguaje de Java se utiliza sobre todo lo que aquí puse, que es la máquina virtual de Java, la JVM, que en este caso es una parte del código que viene incluido cuando uno es un componente del código, un componente del software que viene incluido cuando uno instala lo que es pues el paquete de Java en sus computadoras, ¿no? Eso es lo que hace que los programas de Java sean independientes de la plataforma, prácticamente el trabajar con la máquina virtual. Sí, porque la máquina virtual es la encargada de interpretar el código, cargar las clases correspondientes y ejecutar los programas en Java. Bueno, estas son algunas características. Vámonos a la más importante, que, bueno, no la más importante, todas son importantes, más bien la que vamos a utilizar para este curso, que Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Sí? ¿Por qué se dice que es un lenguaje de programación orientado a objetos? Se dice que el primer lenguaje de programación que existió orientado a objetos, no vayan a creer ustedes que Java, sino fue uno llamado Simula 67. En 1967 fue el primer lenguaje que utilizó la filosofía de programación orientada a objetos, y de ahí después lo utilizaron C++, y bueno, y Java es uno de los lenguajes que utiliza muy bien diseñado lo que es la programación orientada a objetos. Uno de los principales objetivos, nos dice aquí, del programador de la aplicación Java es crear objetos, fragmentos de código autónomos que puedan interaccionar con otros objetos para resolver un problema. ¿Sí? Eso es una, o sea, ¿qué quiere decir esto? Lo vamos a ver aquí en este ejemplo. La programación de antes, la programación basada en procedimientos, podríamos decir que era de tipo secuencial. Se hacía el paso 1, de ahí seguía lo que era el paso 2, luego el paso 3, el paso 4, y eso lo que hacía era que los fragmentos de código fueran dependiendo unos de otros. La programación orientada a objetos no se realiza en base secuencial. Se puede trabajar en diferentes fases, en diferentes proyectos, en diferentes módulos, y después ir relacionando, por ejemplo, el módulo 1 con el 4, o el 1 con el 2, el 2 con el 4, como está aquí en el ejemplo, el 3 con el 1, el 3 con el 2, el 4 con el 2, etcétera. O sea, esto permite que la programación en Java sea de tipo modular, que sea independiente el código, y que el código utilizado en algún programa, por ejemplo, si nosotros aquí hicimos algún código en el 1, hicimos algún código de programación, lo podamos utilizar otra vez en el código 4, pero no necesitamos copiar el código 1 al código 4. Lo único que podemos utilizar es una de las características que se llama, por ejemplo, la herencia, y es decir, simplemente heredar las clases o heredar los atributos de un lugar y poderlos utilizar en otra clase, en otro programa, sin ningún problema. ¿Qué más? Vamos a ver ahorita lo que es entonces los objetos.
¿Qué son los objetos? Dice tipos de objetos. Tenemos lo que son objetos físicos, es decir, los que se pueden tocar, como en este caso una pelota, un balón de fútbol, o los conceptuales, los que no se pueden tocar. Sí, en este caso un objeto conceptual podría ser el sistema operativo de un teléfono celular. Un objeto conceptual viene siendo, por ejemplo, los datos de la cuenta bancaria de cada uno de nosotros, los recibos que llegan virtuales. ¿Por qué? Porque simplemente se vienen siendo conceptuales. Existen, realmente existe un saldo a favor o un saldo deudor, pero no los podemos tocar, solamente los podemos ver, los podemos palpar a través de las tecnologías de información, y a través de ellos podemos pues pagar, transferir, modificar, etcétera. Los objetos tienen, en este caso, atributos. Esta es una de las características muy importantes y se utilizan sobre todo en la programación. Entender primero lo que es un objeto. Un objeto tiene atributos, es decir, características tales como el tamaño, el nombre o la forma, entre otros. Y tienen operaciones o métodos. En este caso son las acciones o las cosas que pueden hacer y que afectan directamente a los atributos. Por ejemplo, este es un ejemplo sacado también del manual de Sun Microsystems, que es el que he estado referenciando. Dice ahí, una ballena. Una ballena es un objeto, sí, que tiene atributos, tiene características. Sí, por ejemplo, sus atributos, algunos ejemplos, sería la aleta dorsal, que en este caso de la ballena azul pues es pequeña, el color pues que es azul, el tamaño pues es grande. En el caso, por ejemplo, de una orca, pues sus atributos serían diferentes. La aleta sería grande, el color sería blanco con negro, el tamaño sería mediano, ¿no?, comparado con una ballena azul. Ahora, ¿cuáles son las operaciones o métodos en este caso que hace una ballena? Una ballena pues puede migrar. Acuérdense, aquí se ponen como verbos, en infinitivo, terminando en ir, ¿verdad? Migrar. Una ballena puede comer. Una ballena puede sumergirse, se puede sumergir, se puede comunicar, etcétera. Esos son los métodos o las operaciones que puede realizar, en este caso, una ballena. Y lo mismo lo vemos que el término de clases. Nosotros, clases, que se utiliza mucho en la programación orientada a objetos, vino precisamente de la biología, ¿sí? Aquí una definición del American Heritage dice que una clase es un grupo cuyos miembros tienen ciertos atributos en común. De ahí surgió precisamente el término de clases para poderlos utilizar en la computación. Sí, dice, cada objeto se crea en base a una clase. Las clases y objetos se utilizan con frecuencia en el campo de la biología. La ballena azul podría ser una instancia objeto de la clase ballena. O sea, en este caso, ballena azul es un objeto, ¿sí? Y puede haber o pudo haber habido muchos objetos de ese tipo de la clase ballena. En el caso de la computación, utilizamos primero, para hacer un programa, lo que se llama el modelado de clases. O sea, primero tenemos que modelar una clase para poder utilizar lo que es la programación orientada a objetos, ¿sí? Aquí viene un ejemplo. ¿Cómo se hace un modelado de clase? Simplemente se hace con un cuadro, que no tiene que ser escrito en computadora, lo podemos hacer a mano, como viene ahí, donde hasta arriba le ponemos el nombre de la clase. Hay que ir recordando que la sintaxis, en este caso la sintaxis en la computación es muy importante, y respetar sobre todo lo que son las letras, mayúsculas, minúsculas, etcétera. Este tipo de escrito, si se fijan, no tiene ni siquiera guión bajo, ni siquiera guión medio, es un estándar nada más. Se puede poner con guión bajo solamente, pero no podemos utilizar el guión medio. Tenemos que empezar siempre escribiendo el nombre de la clase con una letra al menos, y después podemos poner si queremos números, pero no podemos utilizar lo que son algunas palabras reservadas, es decir, palabras exclusivas del lenguaje Java, porque si no, pues el sistema no puede interpretar este tipo de nombres de atributos o de nombres de clases. Entonces, para modelar una clase lo hacemos a mano, ponemos el nombre de la clase, cómo se va a llamar mi clase, el nombre o variable de mis atributos, es decir, aquellas características especiales de esa clase, y después en la parte de abajo vamos a poner el nombre de mis métodos o las acciones que esa clase va a realizar,
y le ponemos los paréntesis para distinguir que es en este caso un método. Aquí dice lo que son las variables. Las variables, o en este caso también atributos, los atributos vienen haciendo la función de una variable, es una variable de atributo, sirven para reservar lo que es espacio de la memoria de nuestro aparato. ¿Por qué pongo aquí de nuestro aparato? Porque no precisamente puede ser una computadora. Las variables se pueden utilizar en diferentes dispositivos, sobre todo porque Java se aplica y se utiliza en muchísimos dispositivos electrónicos. Entonces, lo que hacen las variables es reservar un espacio en memoria para almacenar y recuperar datos. Aquí vamos a ver en este caso un ejemplo de una clase. ¿Sí? La clase shirt o la clase camisa, así se llama mi clase, se llama camisa. Y luego tiene 1, 2, 3, 4, 5 atributos. 1, 2, 3, 4, 5. El primero es un Shirt ID o un identificador de camisa, es decir, un número único que va a hacer que esta camisa se identifique de las demás. Un precio, una descripción, un tamaño y un código de color, que en este caso está poniendo que la R sería rojo, la B blue y la G verde, ¿verdad? La B azul. Y dos métodos, que es calcular, en este caso el identificador de la camisa, y un método que se llama desplegar información. Si nosotros escribimos simplemente esto, ya podemos entonces empezar a realizar lo que es un programa orientado a objetos. Tenemos que definir el nombre de mi clase, cuáles son sus atributos y cuáles son las acciones que en este caso va a realizar mi clase, que en este caso tiene dos métodos nada más aquí definidos. Ahora, para que nosotros podamos definir lo que son nuestros atributos, tenemos que conocer lo que son los diferentes tipos de datos que utiliza Java. Vamos a ver los tipos de datos. Java solamente utiliza 8 tipos de datos. Se les llaman tipos de datos primitivos. El primero es un boolean, que es un valor lógico, ¿sí? Simplemente va a aceptar true o false, nada más. Esto nos sirve para varias cosas, lo vamos a ir viendo con el paso de los programas que vayamos haciendo. Tenemos también lo que es el tipo char. Char lo único que nos acepta es un carácter, es decir, una letra de cualquiera de los caracteres internacionales establecidos, sobre todo en lo que es el código ASCII. Tenemos lo que es también el tipo de dato byte. Estos 4 tipos de datos que faltan, estos 4 tipos de datos que siguen son de tipo entero. ¿Sí? Entero quiere decir que no utilizan ningún punto decimal. Son números, como dice aquí, completamente enteros. El primero es el byte, que es el más pequeño, que solamente acepta un rango de menos 128 a 127. ¿Por qué? Porque es importante nosotros ir conociendo cuál es el que nos conviene, en este caso, declarar o utilizar para reservar el menor espacio en memoria, y de esa manera nosotros la sepamos administrar. Porque si nosotros administramos bien nuestra memoria o la memoria de los dispositivos donde se ejecuten nuestros programas Java, esos aparatos van a funcionar de manera más eficiente. Tenemos también el tipo de dato short. El short solamente dice es un entero de 16 bits que viene de menos 32.768 a 32.767. Tenemos el tipo int, que por lo general es el que más se usa. Sin embargo, también está el short y el byte, ¿verdad? El tipo int viene aquí de menos 2.147.000, no, menos 2.147.483.648 hasta este número entero, ¿verdad? Después del 0, o sea, de manera positiva, este número positivo. Y luego tenemos el long. El long es un número mucho más grande. ¿Por qué? Porque ya está utilizando lo que son 64 bits y para su notación utiliza ya lo que es pues el formato científico, que dice 9.0 por 10 a la 18. Es decir, es para guardar cantidades más grandes de información. Va a reservar un espacio mucho más, va a reservar 64 bits de memoria, cuando el byte solamente reserva 8, por ejemplo, ¿sí? Y los últimos dos tipos de datos son el float y el double, que solamente, la característica de estos dos es que sí utilizan lo que es el punto decimal. El double es más o menos del mismo tamaño del long y el float es del mismo tamaño del int, pero para tipo de datos enteros. Y tenemos por aquí abajo una clase, que en este caso no lo estoy poniendo como tipo de dato porque sería un error ponerlo como tipo de dato. Es una clase, lo que es la clase string, que nos sirve para almacenar cadenas de caracteres, es decir, palabras,
domicilios, nombres de personas, etcétera, o sea, lo que son cadenas de caracteres. Pero esto ya es una clase, aunque se llega a utilizar muy parecido, prácticamente igual que cualquier tipo de dato primitivo. Sin embargo, no es un dato primitivo, es una clase. Ok, vamos a ver. Ahorita, pues hasta ahí tenemos esta parte del tutorial de la parte 1. La siguiente, vamos a empezar con el programa. Lo más importante es que a partir de aquí tengan ustedes instalado en su computadora lo que es el JDK, es decir, el paquete de Java, dependiendo del sistema operativo que utilicen. Y existe un IDE de desarrollo que se llama NetBeans, es decir, un entorno de desarrollo que nos permite realizar los programas de manera más amigable, pero también tiene que estar instalado dependiendo del sistema operativo de tu computadora. Si es Windows, pues tenemos que descargarlo para Windows, ya sea de 64 o de 32 bits. También en Linux podemos instalar lo que es el NetBeans y podemos también trabajar en Linux, o en Ubuntu, o en Mint, o en cualquier plataforma gráfica de Linux. Y también se puede utilizar en lo que es las computadoras Mac, sobre todo con el NetBeans. Se puede trabajar. Bueno, pues eso es todo por este tutorial. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente.